Bueno, el tema de hoy es farmacocinética. Recordemos que la farmacocinética la resumíamos en una forma simple diciendo que era lo que el organismo le hacía al fármaco. Es decir, el organismo lo toma el fármaco, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y finalmente lo excreta. ¿Cuáles son los objetivos de la farmacocinética? Conocer los procesos que acabamos de nombrar y de acuerdo a que yo conozca cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina, me va a permitir saber qué fármacos y en qué pacientes, en qué momento voy a tener cuidado. Es decir, aquellos pacientes que tengan problemas de tipo de la excreción o aquellos pacientes que tengan problemas a nivel del metabolismo o a nivel de la distribución o a nivel de la absorción para saber qué fármaco o qué vía de administración voy a utilizar. La farmacocinética, ¿por qué es importante? Porque es fundamental para que yo sepa qué cantidad de fármaco voy a tener en el sitio donde yo quiero lograr un efecto deseado. Entonces, es decir, tengo que lograr que la concentración del fármaco sea óptima donde va a actuar, ¿sí? Obviamente voy a tener en cuenta, para eso también voy a tener en cuenta el sitio o lugar donde voy a administrar el fármaco, que puede ser local o que puede ser sistémico. Les decía que la farmacocinética tiene partes, donde la primera etapa sería la liberación del fármaco, la segunda la absorción del fármaco, la tercera la distribución del fármaco, la cuarta el metabolismo y finalmente la eliminación o excreción del fármaco. Las siglas son LARME. Liberación. Con respecto a la liberación es el comprimido, la cápsula, lo que yo haya consumido que está en su envoltorio con su excipiente y que va a ser liberado de él, es el primer paso que sufre el fármaco, es cuando yo lo he consumido. Todavía no ha llegado a la etapa de absorción, es decir, que cada comprimido, cápsula o la forma del fármaco que yo haya consumido, la forma farmacéutica, es lo que tiene que sufrir primero un paso de liberación y de disgregación del fármaco para que recién pueda ser absorbido. Cuando hablamos de absorción, recuerden que es pasaje de sustancias solutos y solventes a través de membranas. A nivel de la piel o a nivel del intestino o a nivel de las vías respiratorias, porque el medicamento tiene que atravesar membranas para poder ejercer recién su efecto de acuerdo a la vía de administración. ¿Por qué es importante conocer o qué relación tiene la vía de administración con respecto a la absorción? Es decir, al permitir que el fármaco llegue al torrente sanguíneo y de ahí sea distribuido. Porque tenemos que hablar de un concepto importante que se llama biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la fracción del fármaco que llega a la circulación luego de ser administrado por cualquier vía. Este concepto es importante. Uno va a preguntar qué es la biodisponibilidad y la tenemos que entender como tal. Me había olvidado decir que los transportes de membrana, recuerden que son activos y pasivos, que el transporte de membrana lo vimos en anatomía, el transporte de membrana pasivo que incluye la difusión simple, la difusión facilitada, ósmosis, diálisis y el transporte activo que lo vamos a ver muchísimo, que es el uso de las bombas de hidrogeniones como la de potasio hidrógeno o la de sodio potasio. En el uso de fármacos se ve mucho el uso de las bombas o que usan este mecanismo de transporte para producir los efectos de los distintos fármacos. Cuando hablamos recién de la biodisponibilidad, es decir, de la concentración del fármaco en la sangre, tenemos que tener en cuenta lo que se llama el efecto del primer paso hepático. Efecto del primer paso o efecto del primer paso hepático. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el fármaco llegó al intestino para ser absorbido, recordemos que el fármaco, una vez que tiene que pasar barreras, es lo que hablábamos, pasar la barrera de la pared intestinal,
para recién pasar a la circulación, en este caso a la circulación porta, donde vemos que se forma la vena porta que va a pasar por el hígado y que luego recién pasaría a la circulación sanguínea a través de la suprahepática. Este es un problema para el fármaco, o sea, si bien es un beneficio para nosotros, es un problema para el fármaco, porque del 100% del fármaco que tenía que llegar a la circulación sanguínea, al pasar por el hígado puedo llegar a perder hasta la mitad de la concentración de fármaco. Por eso se tiene en cuenta cuando yo doy un fármaco que si el fármaco tiene o no la pasada por el hígado y va a perder efecto gracias a que pasa por el hígado. Eso es lo que se conoce como efecto de primer paso hepático. Bueno, ¿cuáles son los factores que modifican la absorción del fármaco? La vía de administración, las propiedades físico-químicas del fármaco, la concentración del fármaco y el área de absorción. ¿Qué quiere decir eso? La vía de administración, lo habíamos hablado ya, que si yo uso una vía como la vía endovenosa o una vía intraarterial, el fármaco inmediatamente está en un 100% dentro de la circulación sanguínea. Quiere decir que su biodisponibilidad va a ser de un 100%. A diferencia de que si yo hago una inyección intramuscular y ese paciente está deshidratado, quiere decir que va a haber menos sangre circulante porque los vasos van a estar contraídos y la absorción va a estar disminuida. Por eso la elección de la vía de administración tiene mucho que ver con la absorción del fármaco. Con respecto a las propiedades físico-químicas, eso tiene que ver con la estructura química del fármaco, si el fármaco es liposoluble o hidrosoluble. Si es liposoluble, ¿qué quiere decir? Como las membranas celulares son lipídicas, al ser liposoluble pasa con facilidad. En cambio, si el fármaco es hidrosoluble, necesita que se le abran puertas para poder pasar mejor. Si el fármaco, por ejemplo, tiene un pH ácido y el medio es neutro, donde yo pongo el fármaco, la absorción también estará disminuida. Por ejemplo, eso es lo que estaría relacionado con sus propiedades físico-químicas. Con respecto a la concentración del fármaco, bueno, si yo tengo una vía de un sitio de aplicación del fármaco donde no tengo buena circulación, voy a aplicar mayor concentración de fármaco, y si uso la vía endovenosa va a ser menos la dosis del fármaco porque no tiene que atravesar barreras. Eso de acuerdo al sitio o a la vía de administración que uno elija, la concentración del fármaco también va a variar. De allí es que el ejemplo que está acá del dibujo, si yo tengo un paciente que está comiendo mucho o le doy algún fármaco que necesita ingresar con el alimento porque le hace más daño si le doy solo, voy a tener que dar más fármaco porque no tan solo en el momento de la absorción va a absorber el fármaco, sino también alimento. El alimento me va a estar justamente modificando la absorción del fármaco. Y con respecto a las vías al área de absorción, bueno, cuando yo tengo mayor área de absorción, sobre todo a nivel de las vellosidades intestinales, que recuerden que tienen los pelitos o fimbrias que les producen mayor área de absorción, entonces quiere decir que la absorción va a ser bastante buena en relación a si lo realizo a través de la piel, por ejemplo. Donde tengo menos absorción porque el área de absorción a nivel intestinal es mayor que a nivel de la piel, por ejemplo. Distribución del fármaco. La distribución decíamos que cuando hablamos de distribución, es decir, el fármaco ya llegó a la circulación sanguínea, ya se encuentra en sangre el fármaco, y este fármaco, de acuerdo a su característica, va a ir solo, se va a subir a un taxi o se va a subir a un colectivo. ¿Qué quiero decir esto? Que va a ir fijado al glóbulo rojo, va a quedar libre caminando o va a unirse a una proteína. Y también va a depender de la cantidad de sangre, como dice acá, del flujo de sangre en los tejidos. Si yo tengo una vasoconstricción y quiero que el fármaco llegue al dedo gordo del pie y hace frío y hay vasoconstricción o el paciente es diabético, va a llegar menos fármaco. El fármaco generalmente se habla que va unido a proteínas o fármaco libre. Fármaco
proteínas, que eso es lo que siempre se tiene en cuenta, y recordar que el que ejerce la acción, el que va a llegar y el que se va a unir al tejido es el fármaco libre. Entonces, el fármaco puede estar unido a proteínas, a glóbulos rojos o fármaco libre, y el que actúa es el fármaco libre, el que se une al receptor es el fármaco libre. Los factores que influyen en la unión del fármaco a las proteínas. Esto es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Si el paciente tiene menos proteínas, es muy importante saberlo. ¿Cuándo tiene menos proteína? En los extremos de la vida, el recién nacido y el anciano. Porque recordemos que el fármaco en general viaja en remis y su remis son las proteínas. Y en pacientes, recordemos que ahí viene la patología de esto, donde que tienen menos proteínas, ya sea porque no la coma, que esté desnutrido, ya sea porque esté enfermo su hígado, que es nuestra fábrica interna de proteínas, por una cirrosis, por ejemplo, o que tenga una pérdida de proteínas, como el síndrome nefrótico, va a producir que haya más fármaco libre. Recordemos que el fármaco libre actúa y si hay mucho fármaco libre puede llegar a intoxicarnos. Lejos de tener un buen resultado puede tener efectos tóxicos. Por eso es importante el nivel de proteínas.